Bueno, mi padre sí está enterrado en La Coruña y toda la familia de mi padre son gallegos. E yo me siento moi 50% gallego. A verdade, don Adolfo Suárez, teño tantas cousas que preguntarlle que eu non sei por onde empezar. Vou empezar por si prefire vostede ser duque, ser presidente do goberno ou ser candidato. É dicir, presidente dun partido e candidato nunhas eleccións. Pois ser ciudadano español. Iso que máis lle agrada. Como lembra vostede a data do 3 de xullo de 1976? ¿Cómo? ¿Cómo recuerda usted la fecha? Voy a hablar en castellano, señor González, creo que... Suárez. Perdón, Suárez. Señor Suárez González. Señor Suárez González. Muchas gracias. No puede... Gracias, Fernando. No puede usted negar que también es González. Que Sí, conste. evidentemente, soy Suárez González. Por eso le decía señor Suárez González. Pues el recuerdo del 3 de junio de 1976 es un recuerdo que lo tengo siempre muy presente, por cuanto que fue el día en que se presentó a Su Majestad el Rey la terna de candidatos a la presidencia del gobierno que había propuesto el Consejo del Reino. A las 3 de la tarde me enteré que yo era uno de las personas que iban en esa terna y naturalmente pues estuve expectante en casa hasta que se produjo la llamada de Su Majestad el Rey para decirme que si podía ir a verle a la Zarzuela y cambiar impresiones con él. Pero he de confesar que estuve pendiente permanentemente del teléfono. Simplemente le dijo eso, ¿no? Bueno, no, fui a verle y luego ya estuvimos charlando allí, ciertamente. Ya, pero por teléfono únicamente le dijo... No, por teléfono mantuvo el impasse durante algún tiempo. Por cuanto me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy en casa trabajando, estoy solo, estoy pues viendo unos papeles. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a seguir viendo papeles, etcétera. Con lo cual yo me iba preocupando cada vez más. Ya. Pero inmediatamente me dijo que si podía ir a verle, y tomé el coche, me fui para allá y allí me pidió que aceptara el cargo de presidente del gobierno. ¿Y usted aceptó la primera o...? Acepté a la primera. A la primerísima. Sí, sí. Señor Suárez González, y el día que presentó la dimisión a Su Majestad el Rey, aquel día que me imagino que sería frío porque era en el mes de enero de 1981, ese día, señor Suárez, ¿usted qué sintió por dentro? Bueno, ese día no tenía un significado muy especial por cuanto que la decisión había sido muy meditada. Había venido reflexionando sobre la conveniencia de presentar la dimisión prácticamente durante todo el año 80. No olvide usted que en el año 80 yo fui objeto de lo que los medios de comunicación calificaron como una operación de acoso y derribo del presidente Suárez. En cuanto a aquel día no fue más que la culminación... Perdón, ¿era simplemente un boom periodístico o realmente existía esa operación de acoso y derribo? Yo creo que la expresión más acertada lo que ocurría en la realidad. Ajá. Pero reitero, aquel día no era más que la manifestación exterior ya de comunicar una decisión, no una consulta, sino simplemente una decisión. Le llamé el día anterior por teléfono, le dije que quería verle y a la mañana siguiente, a la hora de almorzar, le comuniqué mi decisión de dimitir como presidente del gobierno, porque usted ha dicho antes en la presentación que todavía no ha sido suficientemente explicada esa decisión. Yo creo que ha sido explicada suficientemente, pero quizá no comprendida. Y quizá no comprendida porque muchísimos españoles han pensado que en una campaña de elecciones generales se está eligiendo directamente a un presidente del gobierno. Y la verdad es que se está eligiendo a un candidato a presidente del gobierno, pero que tiene que ganar después la moción de investidura en el Congreso de los Diputados. Es decir, el presidente del gobierno, según nuestro sistema constitucional, depende de los votos que tenga en el Parlamento. Y yo siempre he ganado las elecciones con minoría, y he gobernado en minoría, y en aquel momento dependía fundamentalmente de mi propio partido político y de mi grupo parlamentario. ¿Y es verdad, señor Suárez, que su partido político era un nido de buitres? No, yo no puedo aceptar el calificativo de buitres para mis compañeros de partido en aquel entonces, sino simplemente que teníamos planteamientos políticos diversos. Tengo usted presente que en 1967, cuando se constituye UCD, eran 17 formaciones políticas distintas. Pienso que casi ninguna con apoyo popular. Éramos todos quizá bastante significativos, pero ninguno éramos representativos. Cuando ganamos las elecciones en 67 se constituyó después ya
en el primer congreso de UCD, un partido unitario, pero siguieron funcionando por dentro 3 o 4 tendencias. Y bueno, teníamos diferencias, y muy especialmente en el grupo parlamentario. Había conservadores o progresistas, había gente que decía que había que derechizar el centro, otros que creíamos que el centro tenía que ser siempre permanentemente progresista, pero... ¿Y usted en el medio, don Adolfo? Yo siempre defendiendo la tesis de un centro progresista, un centro vertebrador de la inmensa mayoría de la sociedad española. Casi nos acaba de decir que usted voluntariamente no presentó la dimisión. No, esa es una conclusión que saca usted. Claro, por supuesto. Pero, si me lo permite... Me gustaría que la matizara un poco. Sí, voy a matizarla. Mire usted, en el año 80, vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria. En el año 80 la oposición que había entonces, hoy mayoritariamente gobernante, ejerció una operación lícita y normal de acoso en el Parlamento. Yo tenía también ciertos sectores extraños a la vida parlamentaria a los que no les gustaba mucho la acción política que como presidente desarrollaba, y aquello no hubiera sido suficiente para que yo presentara mi dimisión. Lo que pasa es que todo aquello se trasladó al propio grupo parlamentario. Y en el grupo parlamentario las tensiones existentes entre las fuerzas políticas que constituíamos la UCD hacía prácticamente inviable una acción de gobierno que garantizase más de un 50% de eficacia de lo que yo pretendía hacer como presidente. Cuando se llega a una situación de ese tipo, lo correcto, lo normal en un sistema democrático es presentar la dimisión. Y yo presenté la dimisión. Lo que ocurre es que en aquel entonces todavía en las encuestas un 26% de españoles seguían apoyándome a mí, al presidente Suárez. Y aquel 26% de españoles se sintió defraudado o frustrado con mi dimisión, porque creyeron que me habían elegido directamente y que yo podía corregir la situación, por ejemplo, pues cesando diputados. Y los diputados no se pueden cesar, ni se deben cesar tampoco los diputados. No, obviamente no. Estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, como se dice ahora, señor Suárez. A mí me gustaría saber qué sentimiento podía expresar usted el día que abandonó el Palacio de la Moncloa, ese día que se fue de la Moncloa, que saldría, me imagino, con el pie izquierdo. Lo digo por la mala fortuna que ha tenido hasta ahora, ¿no? Electoralmente. No, yo creo que... Yo cuando salí de la Moncloa salí, si usted me lo permite, satisfecho de mi trabajo. Naturalmente que analizando a fondo los errores que había cometido durante 5 años, creo que el balance global de mi acción de gobierno fue enormemente positiva. Yo procuré gobernar teniendo siempre presente los intereses y los sentimientos legítimos de toda la sociedad española, y procuré colaborar con el resto de las fuerzas políticas a la construcción de un sistema democrático en que la convivencia, la tolerancia, pues fueron los compañeros inseparables de la vida de todos los españoles, y procuré además dejar en marcha pues un Estado de las autonomías en las que se recogieron las peculiaridades y singularidades de cada una de las nacionales y regímenes españolas. Luego hablaremos de las autonomías, señor. Yo la verdad que me sentí... Hablamos de lo que usted quiera. Luego hablamos de las autonomías. Hablamos de lo que usted quiera. Que todavía no llegó el turno. Es que perdón, es una opinión personal, naturalmente, pero me dio la impresión por su rostro, por los rostros que daban a conocer al país las cámaras de la televisión, los periódicos, el rostro de cansancio que usted experimentaba. No recuerdo ahora si fue en el momento en que abandonó el Palacio de la Moncloa o si fue el día siguiente, pero me daba la impresión de que usted se iba con rabia, de que usted tenía ganas de decirle al país lo que realmente había pasado. Bueno, vamos a ver, porque en cada pregunta que hace usted queda siempre la incógnita de que no contesté todo o no dije todo. Es muy inteligente por su parte y por la mía está captar el matiz. Que es usted bastante más inteligente que yo, tiene más horas. Vamos a ponernos en el mismo plano y así. Pues mire usted, hay una cosa que no dije a los españoles, obviamente, pero que sí que dejé apuntado en la intervención en televisión cuando comuniqué mi decisión de dimitir. Y es que no puse de relieve los problemas internos de partido. ¿Y por qué razón? Porque UCD en aquel entonces había ganado las elecciones en 1979, a mi juicio debía seguir gobernando, y si yo pongo de manifiesto ante los españoles los problemas internos de mi partido político, en aquel entonces, hago muy difícil la tarea de gobernar a la persona que me iba a suceder. Y eso no podía hacerlo yo de ninguna manera. Lo ha explicado usted muy claro ahora, señor Suárez. Muchas gracias. Creo que es, además, la primera vez que explica usted ante las cámaras de televisión tan claramente esa situación. Es probable. Señor Suárez, usted, ¿qué sentimiento tiene hacia Galicia? Su padre decía que estaba enterrado en La Coruña. Usted fue
jugador del Deportivo de La Coruña, de aficionados, ¿no? O de juveniles. Bueno, yo cuando pasaba aquí grandes temporadas jugaba en el juvenil. Vamos, iba a jugar allí en el juvenil del Deportivo. Sí. Vamos, nunca llegó al primer equipo. Y sí, y me parece que sigo siendo todavía presidente de honor del Deportivo, uno de los presidentes de honor del Deportivo. Sigue siendo. Y sufro con el Todavía no llegó ningún presidente que le diera de baja. Sufro con el Deportivo lo que no se puede imaginar. ¿Sufre usted más que con los equipos de Madrid? ¿En sus fundamental... preferencias están el Deportivo antes que el Real y el Atlético? Por supuesto, siempre lo he dicho, eso. Yo soy un seguidor del Deportivo de La Coruña, sufro con sus posibilidades de ascenso. Cuando ha ascendido he sufrido porque inmediatamente la temporada siguiente o 2 temporadas después descendíamos. Conseguíamos tener jugadores muy buenos y inmediatamente nos los fichaban otros equipos de más categoría y de más dinero y automáticamente volvíamos a descender.